Amén. Hemos leído Juan 6, del 26 al 33. Bien, y ahora ya estuvimos viendo la semana pasada versículos 26 al 27. No lo vamos a repetir como tal o no nos vamos a quedar en ellos, sino que más bien tenemos que ver en general la imagen que nos está dando aquí el Señor y principalmente de qué se trata. La doctrina de la Santa Cena o de la Cena del Señor pues radica en el evento de la Pascua, esa noche, la última noche que estuvo el Señor sobre la tierra, y entonces con sus discípulos cenó la Pascua y entonces ahí estuvo con ellos. Entonces el Señor establece la Santa Cena. Tenemos el capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo también nos habla sobre eso. Y en cierta forma bien podemos decir, pues sí, este pasaje del capítulo 6 de Juan, estos pasajes del capítulo 6 de Juan son precisamente el respaldo doctrinal, teológico de la Santa Cena. Pero tenemos que aclararlo, ver de qué se trata, qué es lo que quiere decir Cristo. Pues obviamente se ha malentendido, se ha trastornado. Y para ser bastante claros, pues la misma religión, la religión es la que habla en ciertos sentidos incorrectos acerca de la Cena del Señor. Para empezar, ellos le siguen llamando Eucaristía. La Eucaristía es un término que significa acción de gracias, es lo que significa Eucaristía. No significa cuerpo de Cristo o comer de Cristo o venir a Cristo, ni ninguna cosa así, significa acción de gracias. Y sí es un término que se empezó a utilizar entre los primeros creyentes en aquellos primeros siglos con ese sentido, acción de gracias. Ese es el sentido de la palabra Eucaristía. Entonces, de ahí viene a darse lo que ahora conocemos la Eucaristía dentro de la misa, y el punto con esto es que ya se convierte más en un comer literal y en un beber literal la sangre de Cristo y comer su cuerpo literal. Se considera entonces una pseudo-transformación, de lo cual Cristo aquí no habla para nada, y no existe en ningún otro lado respaldo bíblico, doctrinal o incluso lógico que se dé para poder respaldar la enseñanza de la transubstanciación, ¿no?, que se enseña en la iglesia religiosa. No existe ningún respaldo así. Entonces, el pasaje que tenemos es este. Jesús habla literalmente que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Está hablando literalmente en ese sentido. Y pues no, obviamente tenemos que ir concluyendo que no es así, que no es una situación literal, y por el mismo texto nos damos cuenta que el Señor está dando una figura. Así le decimos, tal vez en un sentido más fácil. La palabra que utiliza más adelante el apóstol Juan es una alegoría. Y las alegorías pues son figuras literarias, son figuras que se dan precisamente para dar una imagen, para dar una descripción de algo que es intangible o que simplemente es abstracto. ¿Cómo podemos describir el amor, por ejemplo? ¿Cómo describirían el amor? Puede ser un abrazo, un corazón, ¿no? Con un corazoncito ya estuvo, ya todo se entiende, ¿no? Entonces, básicamente es el sentido de una alegoría. Pues sobre Cristo se hacen muchas alegorías. ¿Cuántas alegorías llevamos o cuántas figuras llevamos hasta este momento? Les pregunto. Venimos viendo desde el capítulo 1 de Juan y hemos visto varias figuras acerca de Cristo. Aunque logos o la palabra, literalmente Jesús es la palabra de Dios. Él es el logos de Dios, o sea, la palabra de Dios. Él es literalmente. Pero lo podemos también ver en sentido figurado. En sentido figurado porque entonces encontramos a Jesús a lo largo de toda la Escritura. Entonces sí se puede tomar en sentido figurado, pero también en sentido literal, de la misma manera que Él es luz. Luz es otra figura. También en sentido literal, Él es la luz, por supuesto que sí, Él es la luz, Él es el resplandor de Dios, la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el esplendor de Dios, por supuesto que sí.
pero al mismo tiempo también se puede tomar como en sentido figurado, y el Señor mismo lo utiliza en este sentido en el capítulo 3 de este mismo Evangelio. ¿Se recuerdan? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿a qué se refiere ahí la luz? Es Él es la luz. Entonces, yo vine al mundo y los hombres amaron más el mundo y sus cosas del mundo que a mí, a la luz. Entonces, Jesús está hablando en sentido figurado ahí. Entonces, lo que vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras, es muchas figuras. Vamos a encontrar muchas figuras sobre Jesús y especialmente en los Evangelios. Y según parece, en el caso del Evangelio de Juan, vamos a hallar muchas alegorías, vamos a hallar muchas figuras. Jesús mismo se refiere a él en sentido alegórico, que como mencionaba, esa es una palabra que utiliza el apóstol Juan. La vamos a ver más adelante, pero el apóstol Juan la está utilizando. Por ejemplo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, vamos a ver otra figura. Jesús se compara con una fuente o con un manantial. El que tenga sed, incluso se compara con el agua. Bueno, lo vamos a ver en el capítulo 7, pero lo podemos apuntar. Él se compara con el agua. Dice, el que tenga sed, venga y beba. Entonces, lo bueno de esa figura, lo vamos a ver en el capítulo 7, lo bueno de esa alegoría es que el apóstol Juan nos la explica directamente, literalmente, cuál es su sentido. Y esto tiene que explicarnos las demás alegorías y los otros sentidos. Entonces, pero eso lo dejamos para el capítulo 7, solamente lo señalo porque de hecho también Jesús más adelante, Él se llama a sí mismo la puerta, y Él es el buen pastor. La puerta por donde entran las ovejas, esa es una, y Él también es el buen pastor. Entonces todas estas figuras, Cristo mismo las utiliza sobre sí mismo. Eso no quiere decir que Jesús es literalmente una puerta, eso no quiere decir que Jesús es literalmente una fuente o es agua. Él tiene el agua viva y lo explica ahí el escritor. Es muy importante ese sentido del capítulo 7 y esto va a ahondar sobre el capítulo 6, especialmente en esta dificultad. ¿Cuál es la alegoría? ¿Cuál es la figura que aparece entonces en el capítulo 6? Lo que hemos leído. Capítulo 6, 26 al 33. ¿Con qué se compara Jesús ahí? Jesús se compara entonces en el capítulo 6, o la alegoría en el capítulo 6 es el pan. Y es precisamente entonces lo que vamos a ver. Jesús entonces, en base a la alegoría o en base a la representación, es que entonces va a hacer sus exposiciones. Es decir, tomando la idea de la figura, el pan, tomando en base eso, es así como va a empezar a explicarle a las personas. ¿Por qué razón Jesús se compara mucho? Aquí ni siquiera lo hemos apuntado, pero lo vamos a ir viendo. Es bueno, si están anotando, que tengan esas figuras, esas comparaciones que se hace de Jesús, que muchas veces se utiliza en sentido y tiene su sentido literal como logos. Él es la palabra, literalmente, la palabra que se hizo carne, pero también en sentido figurado. Él entonces, seguir a Cristo es seguir su palabra porque Él es la palabra. Seguir a Cristo es seguir su doctrina porque Él es el logos de Dios, el verbo de Dios. Y esto es bien importante para todos nosotros. Pero entonces yo les recomiendo que estén buscando todas las alegorías para que no caigamos entonces en los compromisos, en los dilemas y en las dificultades religiosas, especialmente ya que la religión se dispone a hacer y a tomar todo este pasaje, especialmente el capítulo 6, en forma literal. Hay que beber la sangre de Cristo literalmente y hay que comer la carne de Cristo literalmente, y es lo que llaman la Eucaristía. Bueno, entonces vamos a ver los puntos, ya que ese es el sentido. Vamos a ver los puntos en donde Jesús habla en sentido figurado. Y precisamente de sí mismo, en sentido figurado, de Él como el pan, o el pan vivo. De cierto os digo, versículo 26, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí de qué está hablando Jesús. Lo estuvimos viendo la semana pasada y lo vimos un tanto a detalle, demostrando la molestia y la riña que tiene Jesús un poco ahí. Pero Jesús utiliza la alegoría para hacerles entender una verdad. Jesús entonces les dice en estos versículos, y es donde se empieza a descubrir la figura. Les está diciendo, ustedes me buscan porque yo les di de comer, es decir, ustedes tienen un interés físico, ustedes tienen un interés de su vientre, ustedes vienen a mí por intereses personales, pero no vienen a mí por un interés mayor, eterno, superior, o sea, me están buscando de mala manera. Cuando Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, no quiere decir que hay un pan en algún lado. Jesús no está diciendo que hay algún pan especial, mágico, de donde salen estrellitas o luces o colorcitos o alguna cosa así, y que gracias a comerse ese pan entonces ya voy a tener vida eterna o entonces se me va a quitar el hambre completamente. Jesús está haciendo una figura de Él mismo, está hablando de Él mismo. Cuando venimos a Él ya no necesitamos nada más. No necesitamos dioses, no necesitamos santos, no necesitamos nadie que intervenga por nosotros, pues nos es más que suficiente Cristo Jesús. Y estos problemas y estos dilemas que vemos con esta gente que está atendiendo Jesús en este momento, pues la verdad es que es lo mismo que vemos en muchas religiones o en la religión que he estado señalando en este momento. Es una religión en la cual supuestamente ven a Jesús, supuestamente comen a Jesús, pero en realidad no tienen a Jesús. ¿Por qué no tienen a Jesús? Porque no les es suficiente. No les es suficiente, tienen que sufrir para ganar la salvación. Tienen que padecer, tienen que pagar y tal vez logren ganar la salvación. De hecho, en esa religión nadie va al cielo. Ya se sabe, ¿no? Y es una cuestión obligada de conciencia, solamente por ser buena gente, que cuando es un funeral a todos se les dice, sí, desde allá, desde el cielo nos está viendo. Y ya saben todas esas cosas ilógicas, ¿no?, que se dicen. Pero en realidad, según la doctrina religiosa, según la enseñanza religiosa, nadie va al cielo. Los únicos que van al cielo son los que son canonizados. Son los únicos que van al cielo. Los santos, ¿no? Los santos canonizados. Y van al cielo para entonces allá ayudar a Dios, porque Dios no es suficiente, Dios no tiene suficiente capacidad de oír todas las peticiones y ruegos y demás, entonces los santos van allá a ayudar a Dios, a colaborar a Dios. Entonces, todo esto es parte de la filosofía que ellos tienen, que ellos utilizan y en la cual ellos viven. Entonces, ¿por qué si tienen a Jesús supuestamente no creen en Jesús? Porque le buscan de mala manera. Le buscan de forma incorrecta. Y es precisamente lo que estamos viendo en este pasaje. Me buscan, dice Jesús, pero me buscan por sus intereses. Me buscan por deseo de ustedes. Me buscan por lo que a ustedes les satisface. Por lo que ustedes quieren que yo les dé. Y que les dé aquí. Y que les cumpla acá. Y si yo no se los cumplo, entonces dejan de creer en mí y dejan de buscarme. Entonces ahí estaba Jesús y ahí veían a Jesús, pero Jesús mismo se apartaba de ellos. Esa es una figura también importante. Cuando se busca a Jesús de mala manera, entonces no se le encuentra, no está, se aparta de ellos. A Jesús hay que buscarle de manera correcta. Jesús entonces les dice en el versículo 27, trabajen, sí, trabajen, pero por lo verdadero, trabajen por lo correcto, trabajen de buena manera, trabajen en buen sentido. Así que Jesús no es solamente de que todos conocemos a Cristo, todos hemos oído de Cristo, todos hemos escuchado de Cristo, a todos se nos ha enseñado de Cristo. La gran pregunta es si tiene a Cristo. Si tiene a Cristo Jesús, si ha nacido de nuevo, si ha dejado que Él haga su obra en usted, si le ha permitido, si le ha pedido que Él haga toda su obra en usted. Eso es, de tal manera que usted tiene vida eterna gracias a Él. Tomen en cuenta la religión. En la religión, entonces, uno tiene que hacer obras para ganar favores de Dios. Y tal vez, en base a muchos dolores y muchísimo sufrimiento, se va a ganar la salvación.
Mientras más pobre sea, mejor. Mientras más sufrimientos tenga, mejor. Mientras más se entregue, le duela, le moleste, mejor. ¿Por qué? Porque supuestamente así se parece más a Jesús. Un camino de parecerse a Jesús no es tener a Jesús. Un camino de vestirse como Jesús no quiere decir que ya tengo a Cristo. Esto es lo que nos está diciendo Jesús mismo en estos pasajes y es lo importante de todo esto. Que no tomemos la vida cristiana en forma religiosa. Yo no soy cristiano porque hace varios años dije que yo era cristiano. Yo soy cristiano si estoy siguiendo la vida de Cristo. Yo soy cristiano si Él ya me ha transformado. Yo soy cristiano si antes de Él yo estaba muerto y no tenía vida y ahora reconozco que no tenía vida porque ya tengo a Cristo y cuando viene Cristo a mi vida, entonces yo logro ver lo que antes era, logro ver lo que antes fui, ese abandono, esa ruina, esa maldad y ya no quiero regresar ahí más. Jesús entonces se compara con el pan, ¿por qué? Porque el pan satisface, el pan da vida. Me refiero al hambre, no nos quita el hambre. El pan nos quita el hambre, nos quita esa necesidad, nos sacia ese deseo. Pero el pan espiritual, eterno, que es Jesús, por eso es la alegoría tan importante, es un pan que nos satisface de una vez y para siempre. No necesitamos más panes, no necesitamos más reconciliaciones, no necesitamos tener mayor fe o alcanzar mayor fe, o bueno, ya creo en Cristo, ahora necesito otras unciones, necesito otras imparticiones, necesito otras cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo, para entenderlo bien, no es la estrella aquí. Nosotros cuando vamos a la iglesia no vamos buscando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está y es el Espíritu Santo el que da vida. Pero el Espíritu Santo da vida por medio de Cristo Jesús. Este orden es bien importante porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, pero Cristo nos da el Espíritu Santo. Entonces yo no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación, por medio de mensajes, por medio de la radio, por medio de alabanzas, por medio de panfletos, por medio de la Biblia, textos bíblicos o lo que sea. El Espíritu Santo se encarga de llevarme a Cristo, pero eso no quiere decir que yo tengo a Cristo. Es bien importante eso, lastimosamente hay quienes confunden eso. Yo tengo al Espíritu Santo hasta que voy a Jesús y Jesús me da al Espíritu Santo. Entonces es una figura bien importante que sí sería bueno que lo apuntáramos, porque es importante tener esta figura y entender esta estructura, porque es precisamente lo que el Señor Jesús está tratando de ilustrar con sus alegorías. No necesariamente con todas, pero sí es con sus alegorías, especialmente con esta, con la del pan. Es decir, ¿qué es lo que nos da Cristo Jesús? Y ahora que nosotros ya conocemos la doctrina, que conocemos la fe, que conocemos los puntos, que conocemos la Trinidad, ¿qué es lo que nos da Cristo Jesús para que nosotros tengamos vida eterna? Lo que llamamos el nuevo nacimiento, pues ya sabemos que es el Espíritu Santo. Ya sabemos que es el Espíritu Santo y entonces es por medio del Espíritu Santo que tenemos vida eterna, que tenemos el conocimiento y el testimonio por parte de Dios que somos hijos de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que Él nos impulsa, nos redarguye, nos instruye, también por medio de la palabra, por supuesto, nos enseña la palabra. No conoceríamos la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se recibe si no es por Cristo. Cristo Jesús es quien da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién convence al hombre que vaya a Cristo? Es el Espíritu Santo. Solo que no adentro. Bien lo podemos decir así, no es adentro. Entonces el Espíritu Santo está tratando de convencer al mundo de su pecado y que tiene que ir a Cristo, pero no está dentro el Espíritu Santo del hombre. Es hasta que el hombre va a Jesús. Es hasta que el hombre cree en Cristo. Es hasta que el hombre cree en el nombre del Señor Jesús y le pide perdón para empezar y por supuesto le pide a su Espíritu Santo, entonces Cristo envía al Espíritu Santo y ese hombre se vuelve templo de Dios.
Cuando se vuelve entonces templo de Dios es entonces cuando el ser humano se convierte uno con Dios, tiene una naturaleza o la semilla, la simiente de Dios, lo menciona el apóstol Juan, y todas estas ventajas. ¿Necesito más cosas? No, ya no necesito más cosas, porque he sido saciado por el Señor Jesucristo. Si he sido saciado por el Señor Jesucristo, ya no necesito más cosas para eso. Lo que necesito es vivir. Lo que necesito es vivir esa vida cristiana, vivir esa vida conforme al Espíritu Santo, entregarme más y más al Espíritu Santo y poder comprender de qué significa esa vida o la vida del Señor Jesús en mí. Eso es lo que tengo que hacer. Y es eso lo que está explicando aquí el Señor Jesucristo. Trabajen, esfuércense, pero vean, la intención es incorrecta. Están buscando el pan, pero de forma incorrecta. El pan que ustedes están buscando lo van a encontrar en los mercados, en las panaderías y en cualquier otro lugar. Pero el pan que yo doy, solamente yo lo puedo dar, pero tienen que buscarlo de tal manera que a mí me agrade dárselos. Esto es bien interesante, como mencionaba, porque en la religión se supone que ahí tienen a Jesús, ¿no? Y tienen cosas de Jesús y asuntos así, y hacen la Eucaristía también, pero no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque lo buscan mal. Entonces es como si Jesús, así como en estos tiempos, en este contexto que veíamos, Jesús se iba apartando de ellos, se iba alejando de ellos, porque lo están buscando en otros sentidos, dándole otras enseñanzas, dándoles otras formas. Claro, por medio de la enseñanza de la Eucaristía, del dogma de la Eucaristía, entonces la Eucaristía se vuelve un sacramento. Y tomemos en cuenta que los sacramentos no existen. No existe ningún sacramento. Dios no espera ningún sacramento porque no existe ninguna obra que nosotros tengamos que hacer para ser salvos. Entonces no es correcto, no está bien considerar la cena del Señor como un sacramento. Y bien, trabajad por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si ustedes me están buscando, búsquenme bien, es lo que quiere decir el Señor Jesucristo ahí. Si me están buscando, búsquenme bien. Probablemente me han estado buscando, pero no me han encontrado. ¿Y no me han encontrado por qué? Por eso tenemos la figura. El Espíritu Santo sí le está llamando, pero le está llamando desde afuera. Le está llamando desde afuera. El Espíritu Santo no está dentro. ¿Por qué no está dentro? Porque no es templo. Porque no es templo de Dios. Entonces, aún a la gente religiosa, aún a la gente en diversas religiones, el Señor le sigue llamando por medio de su Espíritu, por medio, como ya dije, panfletos y diversas cosas, le sigue llamando, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté adentro. Todavía les da oportunidad y todavía les muestra su nombre, todavía les llama, queriendo hacerles entender. Tomemos en cuenta que lo que resplandece aquí también es que a Jesús no se le encuentra físicamente. A Jesús no se le halla físicamente. A Jesús hay que encontrarle por medio del corazón, tocando y apelando al beneficio y a la bondad del corazón mismo de Él. Entonces, por eso es que las características son bien importantes. Muchos creyentes todavía no han logrado entender esto. Empiezan con su fe e inician con su fe, pero de ahí decaen. ¿Por qué decaen? No es porque son malos, porque todos somos malos. No es porque haya fallas en su vida, todos tenemos fallas en nuestra vida. Lo que pasa es que no ha existido el cambio. No ha existido el cambio. Por eso es que se van al mundo a buscar cosas del mundo. Se van al mundo a buscar cosas del mundo porque el Espíritu Santo no está ahí. Usted todavía no tiene el pan de la vida. Entonces Cristo Jesús no está ahí. Es bien interesante todo esto. Yo conozco a Jesús. Es lo que dicen también los religiosos. Yo conozco a Jesús. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que yo sigo el camino del Señor. La prueba es que yo soy verdaderamente templo de Dios. Es la gran prueba. Esa es la prueba. Por eso en el tiempo del juicio va a ser muy particular, ¿no? Porque el Señor va a demostrar quién verdaderamente es creyente y quién no es creyente. Yo fui a la iglesia. Los religiosos van mucho a su iglesia. Los religiosos hacen muchos ayunos y muchos trabajos y mucho esfuerzo. El esfuerzo y el trabajo no significa nada. Tiene que ser una entrega sincera de corazón al Señor y que el Señor reciba esa sinceridad de tal manera que reciba entonces yo ese pan de vida que es por medio del Espíritu Santo. No quiero cambiar la alegoría, no quiero decir el pan es el Espíritu Santo, el pan es Cristo. Cristo nos da esa vida que es el Espíritu Santo.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué dicen ellos esto? Porque en el versículo 27 dice Jesús, trabajad, trabajen, pero trabajen por las cosas eternas, trabajen por las cosas que no se acaban, trabajen por las cosas que no perecen. Jesús también, ¿se recuerdan? En uno de los evangelios menciona, háganse tesoros en los cielos, allá no hay nadie que mine y hurte, allá no pasa nada. Háganse tesoros en los cielos, aquí todo lo que hacemos, todo el tesoro que hagamos acá se va a acabar, se va a perder, se va a arruinar, todo lo que dejemos en esta vida se acabó. El punto es qué hizo para la eternidad, el punto es que atesoró para la eternidad. Y en dónde está verdaderamente su tesoro, esa también es una clave muy importante, es una clave también muy importante para juicio. A mí me importan mis posesiones, me importa mi vida, me importa mi felicidad, pero no me importa Dios. Bueno, porque usted es del mundo, usted no es de Dios. Entonces, busque a Cristo. Ahí es donde está mi corazón, es donde está mi tesoro. Lo que a mí me importa más, lo que yo busco más, lo que yo amo más, eso es lo que tiene el centro de mi vida. ¿Y si no es Cristo? ¿Y si no es Cristo? ¿Qué va a pasar cuando yo me enfrente a Cristo Jesús? Trabajen, les dice Jesús. Entonces ellos preguntan, bueno, entonces ¿cómo tenemos que trabajar para poner en práctica las obras de Dios? Y el versículo 29 es muy interesante. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A qué se refiere ahí Jesús? Se refiere a creer en Él. El principio de la obra de Dios, lo que hace que valga la pena la obra de Dios, lo que hace que importe el trabajar, el esforzarse, el yo quiero conocer a Dios, yo quiero comprender a Dios, yo quiero entender a Dios, lo hace esta clave o este principio fundamental que es encontrar a Cristo, creer a Cristo. Si yo no creo en Cristo, todo lo que hago no significa nada. Si yo no vivo de Cristo Jesús, entonces todo lo demás no significa nada. No importa qué tantos ayunos haga, no importa qué tanto esfuerzo tenga, no importa qué tanto me pase en la iglesia o en las iglesias, no importa, de todas maneras no sirve de nada porque el principio fundamental es creer en Cristo Jesús. Jesús no está diciendo que sea malo el ayunar, que sea malo el orar, Jesús está dando el punto clave. El punto clave, lo vimos cuando estábamos viendo la historia de la samaritana en estos mismos capítulos, en los primeros capítulos. Y con respecto a la samaritana nos dimos cuenta que la clave fue no que ella conociera la doctrina, no que ella conociera la verdad porque no la conocía. La clave de la samaritana fue que empezó a creer en Jesús, le creyó a Jesús. Entonces ahí sí ya definimos como fe. Antes tal vez esa mujer tenía interés, antes tal vez esa mujer tenía deseos, pero en realidad no podíamos decir que era fe. ¿Cuándo es fe? ¿Cuándo se convierte en fe? ¿Cuándo se completa la fe? La fe se completa cuando la persona determina poner su confianza en Jesús. Es en ese momento, y es de lo que aquí está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que les está diciendo es, ustedes quieren hacerme rey. ¿Hubo algunos de ustedes que querían hacerme rey? No necesito nada de eso. Ustedes quieren darme bienes o cosas, no necesito nada de eso. Lo que necesito es que me crean, que confíen en mí, que me sigan. Eso es, que hagan lo que yo les digo. Y ahí en adelante viene todo lo demás. Viene todo el esfuerzo, viene todo el trabajo, pero viene a consecuencia. Es lo mismo que la disciplina cristiana, los deberes cristianos, la obra cristiana. La obra cristiana viene en consecuencia de nuestra conversión. No actuamos como cristianos para convertirnos. Es porque ya estamos convertidos que tenemos que vivir en forma diferente o vivir como creyentes, como cristianos. Jesús entonces les está dando el principio. El primer paso es poner su confianza en mí. Ese es el primer paso. Y es lo que nos ilustran los evangelios completamente, poner su confianza en mí. ¿Así serán los religiosos? ¿Así será la religión de la cual estamos hablando? No.
Sí, creemos en Cristo, sí, pero tenemos que creer en su mamá, tenemos que creer en su papá, tenemos que creer en sus amigos, en sus primos, porque algunos discípulos eran primos de Jesús. Entonces tenemos que creer en algunos de sus primos y de ahí los que siguieron, ¿no? Entonces, todos estos y todo este cúmulo es en ellos, en su confianza. Si quiero echar un demonio, no lo hago en nombre de Jesús, sino lo hago por la medalla de San Benito y por la oración de San Benito, porque la oración de San Benito sí tiene poder. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? Para empezar, no tiene confianza, no tiene fe, y su confianza es nada más una especie de certeza, lo menciona Pablo capítulo 3 de Filipenses. Hay que tener cuidado con las certezas. Yo vivo como pagano, pero soy creyente. No, usted es pagano. Y ya. Sabe de Jesús, pero no tiene fe en Jesús. Ha oído de Jesús, pero no tiene fe en Jesús. Es importante comprender eso. Entonces Jesús les está aclarando algo muy importante, es que las obras inician con la confianza sobre aquello que Dios ha dado, que es su Hijo. Y es lo que da sentido a todo lo demás, a una vida cristiana, a una vida entregada a Dios, a una vida que busca a Dios. Yo como muerto no puedo buscar a Dios, no puedo conocer a Dios y no puedo entender a Dios. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Necesito la vida que Jesús me da. Por eso es la alegoría tan importante, el pan. Él es el pan, Él da vida, Él da vida. Y cuando Él da la vida ya quedamos saciados, por eso es importante. Si yo pongo otras cosas a la par de Jesús, entonces no creo en Jesús. ¿No? Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué metieron estos judíos la cuestión del maná? Que dice versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos le estaban diciendo cuáles son las obras de Dios. Después el versículo 30 le preguntaron, ¿qué obra haces tú? ¿Qué señal nos das? Para que te creamos todavía, ¿no? Para que te creamos. O sea, todavía no le creía. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Y de la nada viene esto del versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Por qué ellos sacaron esta cuestión del maná? La verdad a mí me parece muy extraño, ¿por qué de la nada sacaron el maná? No le dio sentido, ¿por qué de la nada sacaron el maná? No estaba hablando Jesús del maná, no estaba hablando Jesús de Moisés, de la nada sacó el maná. No sé, y la única asociación que me da en el versículo 31 es, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Bueno, desierto. Y ellos recordemos que fue en un desierto en donde Jesús les multiplica los panes y los peces. Eso quiere decir que ellos estaban acordando y estaban señalando esa señal de los panes y peces ahí en el desierto. Eso es lo que ellos estaban señalando. Y estaban señalando ese milagro de darle de comer a más de 5,000 personas en el desierto. Y a Jesús le estaban diciendo, ¿qué señal haces para que creamos ahora en ti? O sea, ¿se acuerdan que di que multipliqué los panes y peces, pero ahora no? ¿O no es suficiente? ¿No les parece suficiente? Ellos le siguieron pidiendo señal. Y la pregunta con esto es, entonces, ¿se puede creer? ¿Podían ellos creer después de haber recibido la señal? Después de ver una señal, ¿se puede volver a creer? Si no se creyó en esa señal, ¿se puede volver a creer? Hace algún tiempo empezamos a ver la teología de los milagros y en esta parte es muy importante esto. Son detalles muy importantes. Hay que tener mucho cuidado con los milagros y hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones del Señor. Y que el Señor se manifieste a nosotros, sí creo que lo hace, sí creo que lo puede hacer, no le podemos decir nosotros qué hacer, pero hay que tener mucho cuidado.
Porque el Señor se manifiesta, está bien, se manifiesta, pero a nosotros nos corresponde creer. Creer. Y cuando digo creer en este sentido, no me refiero a, sí, creo en Dios, sí, creo en Cristo, sí, creo en el Espíritu Santo, no me refiero a eso. Creer qué es lo que quiere Él para nosotros, creer qué es lo que Él demanda de mí, creer qué es lo que tengo que hacer yo por Él y demás cosas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando sucede un milagro y nosotros no creemos? Les pregunto. Cuando sucede un milagro y nosotros no creemos, y eso lo podemos ver en ejemplos bíblicos. ¿Qué pasa cuando nosotros no creemos? Lo vemos en el faraón. Cuando el Señor se manifestaba y se manifestaba y se manifestaba, ¿qué pasaba? Endurecía su corazón. Hasta el punto, y esto es todavía más complicado, Dios mismo es el que endurece el corazón. Lo dice con respecto a Faraón. ¿Será que solamente con respecto a Faraón pasa eso? ¿Será que puede pasar con otras personas? Entonces estas personas decían, ¿qué señal haces? ¿Qué señal? ¿Qué señal? Ahí está, ustedes comieron esos panes, esos peces, ustedes los comieron. ¿Por qué están pidiendo ahora señal? Si están pidiendo señales porque ustedes no creyeron en ese momento, porque estaban buscando a Cristo de forma incorrecta. Estaban buscando a Cristo por interés personal, que me dé dinero, que me dé bienes, que nos dé libertad. Y ese es el peligro. El peligro entonces cuando un creyente, porque se puede aplicar también a los creyentes, el peligro con un creyente cuando busca a Cristo de manera incorrecta es que puede pedirle al Señor y el Señor contesta. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora? Después se sorprenden porque no tienen fe. Después se sorprenden porque decae su fe. Después se sorprenden porque necesitan rebautizos, que me bauticen otra vez, es que no me es suficiente. Me voy a convertir 3 veces, 4 veces, es que ni siquiera se ha convertido la primera. Entonces estamos explorando la fe desde un punto de vista muy interesante porque se busca a Cristo, se busca a Jesús de forma incorrecta. Esto era lo que hicieron estas personas, por eso es que tenemos que aprender. Estas personas le pedían más señal. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, si el Señor Jesús hacía malabares, si el Señor hacía trucos de magia o alguna cosa así, ¿será que ahí sí iban a creer? La respuesta más segura es que no, definitivamente no. Ellos no iban a creer y ellos no podían creer porque cuando el Señor se manifiesta y nosotros rechazamos esa manifestación, rechazamos la fe, rechazamos el oír al Señor, lo que pasa es que el corazón se endurece. Por eso es que no me importa, entra por un oído y me sale por el otro. El corazón está endurecido, ya no hay conversión, ya no hay fe. Y puede llegar a pasar, puede llegar, en donde el mismo Dios es el que esté endureciendo el corazón. Y más duro el corazón, y más duro el corazón, y más duro el corazón. Puede pasar. Y en ese caso, pues obviamente ya la única esperanza es, bueno, lo que menciona el escritor de Hebreos, una horrenda expectación de hervor de fuego. Bueno, pero el Señor sigue llamando, ¿no? Entonces es bien interesante esto. Les pido por favor que tomen en cuenta estas cosas. Le pedimos al Señor, pero tengan intención al pedirle al Señor y tengan cuidado que el Señor responde, porque si el Señor responde, si yo no tengo mucha confianza, tengo que empezar a confiar más. Si yo estoy haciendo cosas incorrectas, tengo que empezar a hacer cosas correctas. Tengo que seguir el camino más del Señor, tengo que consagrarme más. Porque si no, lo que puede pasar es lo mismo que pasó con estas personas. No creían, ya no creían en Cristo Jesús. Y el Señor lleva paso a paso nuestra fe, eso es bien importante. Tomen en cuenta que estamos profundizando en todo esto. El Señor lleva paso a paso nuestra fe. Ahora creo de esta manera, ahora ya ha crecido mi fe, con el paso del tiempo entonces ha crecido más. Y Jesús entonces los lleva. Si yo les pude dar este pan físico, estos panes y estos peces, yo les voy a dar el pan espiritual. Yo les voy a dar esa vida eterna y ya no van a tener ni hambre y el Señor va a añadir ahora la sed que vendría a causa de él tomar su sangre.
Entonces el Señor tiene esta fuente de la vida, el Señor tiene este pan vivo, el Señor tiene todo esto que es el complemento absoluto y perfecto del ser humano en su vida, lo que necesitaba, y sin eso el hombre simplemente queda arruinado y devastado, esperando la condenación. El problema es que las personas, nosotros, tenemos que ir creciendo en nuestra fe. Y para ir creciendo en nuestra fe tenemos que ir guardando y obedeciendo la fe. Mientras menos obedecemos la fe, más nuestra fe está muriendo, más nuestra fe está siendo destruida. Mientras más desobedecemos al Señor, más escuetos en nuestra fe estaremos, hasta el punto que lleguemos a ser como estas personas. Jesús ahora necesita que crean en Él, necesita que crean en lo que hace, porque va a hacer algo mucho mayor, que es darles el pan verdadero espiritual. Jesús no estaba contraviniendo las palabras de la Biblia. Esto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto lo repiten ellos hablando del maná, pan del cielo, un pan que caía. Era como una especie de harina, una especie de hojuelas o algo así, como una especie de cereal que caía para todos los israelitas. Y sobre esto, hablando de la fe y hablando del endurecimiento del corazón, hay teólogos, grandes, ilustres teólogos, que dicen, bueno, el maná siempre está en el desierto. Los beduinos lo saben utilizar, lo saben aprovechar, y el maná siempre estuvo ahí. Es lo que dicen esos grandes doctores, conocedores, y que han hecho, por cierto, actualizaciones de la versión española de la Biblia. Entonces, ¿habrán perdido la fe? ¿Será que siguen en la fe? No puede ser el maná algo que conocen los beduinos y que todavía sigue surgiendo en el desierto. ¿Por qué? Porque el maná que Dios daba se podría al día siguiente, excepto el día viernes. El día viernes, el maná que Dios daba el día viernes no se podría. Y de hecho tenían que recoger, ¿qué? El doble porción. ¿Por qué? Porque tenían que usarlo para el Sabbat, para que el Sabbat no recogieran maná. Todos los días tenían que recoger el maná. Dios siempre dio trabajo, eso es bien importante en cuanto a la provisión y bendición de Dios. Dios siempre da trabajo, impone trabajo, pero con respecto al Sabbat, entonces el día viernes, que sería el sexto día de la semana, entonces en ese día tenían que recoger el doble, y esa doble porción no se podría, no se arruinaba. Qué interesante. No es como los beduinos, no creo que los beduinos den testimonio de eso que ellos cosechan y que entonces sí queda para el día siguiente. No creo que sea eso. Pero hasta ese punto llega, y es cuando también las muchas letras pueden hacernos perder la fe. Pueden hacernos perder la fe. Yo tengo mucho conocimiento, por eso yo ya no puedo creer en esta forma tan simplista. No, es que no creen en forma tan simplista, es que ya ni siquiera cree. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque pasaron cosas, sucedieron cosas, hubo decisiones, toma de esto, toma de aquello, que le hicieron perecer en su fe. Tal vez no se da cuenta o tal vez no ha perecido completamente, por eso el llamado es bien interesante, bien importante, es un llamado para todos, no solo para la religión, es un llamado para todos. La cuestión de la religión es solamente una forma de verlo. Tomen en cuenta que muchos que están en religión en algún momento sí tuvieron fe y entonces se fueron a la religión, entonces hay que tener mucho cuidado. Con la fe hay que tener mucho cuidado. No le pidamos a Dios y después no queramos servir a Dios. No lo hagamos. Pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús no está diciendo, no, es que ellos no comieron el pan, sino que el verdadero pan es este que el Padre Celestial les ha dado. Y el verdadero pan soy yo. Es una figura, y vemos figura, la alegoría se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más completa, cada vez más importante. Como digo, no sé exactamente por qué sacaron esto del maná, pero qué interesante y qué bueno que lo hayan sacado. De entonces Jesús toma esta imagen del maná y la va a hacer suya, y se la va a imponer y le va a dar un sentido maravilloso y glorioso. Dice versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés
el pan del cielo. No fue Moisés. Lo que les dio Moisés, bueno, para empezar no fue Moisés, fue Dios, fue el Padre Celestial. Y el Padre Celestial en aquel momento les dio un pan perecedero. En aquel momento sí fue pan del cielo, pero fue un pan temporal, para mientras nada más. ¿Por qué? Porque no había venido el Hijo de Dios. Es hasta que viene el Hijo de Dios. Siempre están estas imágenes bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde Dios da una provisión, una porción, una parte pequeña y una representación. No es lo completo. ¿Por qué? Porque todo lo completo, todo lo perfecto es hasta que viene Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es lo que deseaba el Padre dar al ser humano. Él es el deseado. Él es el deseado por los seres humanos, la necesidad, o más bien el único que puede dar vida a los seres humanos, y al mismo tiempo era quien el Padre Celestial anhelaba dar a las personas. Mientras tanto, da imágenes, da representaciones. Si Dios le da al Israel antiguo este pan para que se sustenten, para que vivan en ese momento, esos 40 años en donde no perdieron fuerzas, en donde no perdieron agilidad, en donde no perdieron estatura, más bien todo lo contrario, se hicieron más fuertes, tuvieron más ánimo, se hizo un pueblo guerrero. Gracias a ese maná también dado por el cielo, Dios podría dar aquel pan perfecto. Dios puede dar ese sentido de vida perfecto para nuestras vidas, que alivia al fin nuestras necesidades y todas nuestras necesidades. Es la figura que se contrapone. Esto que era perecedero ahora viene a ser reemplazado por lo perfecto, sublime y maravilloso que es el Hijo de Dios, que es la respuesta para todas nuestras necesidades. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el Hijo de Dios, que da vida eterna, y es el único pan que dará el Padre Celestial y lo ofrece a todo ser humano. ¿Sí? Era una imagen, así como muchas cosas que pasaron en el Israel antiguo. El apóstol Pablo menciona que el Israel antiguo fue bautizado en el Mar Rojo. Entonces, y hubo varias cosas, y también fueron bautizados en la nube, menciona el apóstol Pablo. Entonces vinieron varias cosas, se mostraron varias cosas, pero esos eran vislumbres, siempre fueron vislumbres. La verdadera gloria y la verdadera dicha es por medio de Cristo Jesús, en lo que nosotros ya conocemos, que es que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos da al Espíritu Santo, y eso es lo que llamamos nuevo nacimiento, y es a eso a lo que se refería y lo que estaba explicando el Señor Jesucristo. Lastimosamente vemos en nuestro tiempo muchos creyentes que para ellos ya no es suficiente esto ya no basta, ya esto ya se quedó abajo. Hay que ir a una iglesia, ya hay una super unción y diferentes cosas. ¿Qué les van a dar? ¿Qué cosa les van a dar? De hecho, cuando le dicen a alguna persona que es ungida, le están diciendo que es Cristo. Cuando le dicen a una persona, es que ese hombre tiene unción, le están diciendo que es Cristo, porque Cristo significa ungido. Entonces ese es el desconocimiento de la palabra, el desconocimiento de la verdad, y aparentemente el letargo sobre esto tan maravilloso que es el nuevo nacimiento y la transformación del alma. ¿Por qué? ¿Por qué se da letargo sobre esto? Porque no han sido transformados y porque no se quieren dejar transformar. Por eso es. Sí, ya creí en Cristo, pero no tengo ningún llamado, no hay ninguna transformación. No hay ningún cambio, no hay poder, porque el poder sí nos llama la atención, el poder sí nos gusta. Allá sí hacen milagros, allá sí decretan, allá sí declaran, pero se va a comprometer, porque el Señor sigue haciendo milagros, pero se va a comprometer. El Señor sigue haciendo cosas maravillosas, por supuesto que sí, y en realidad son imágenes, nada más imágenes. Es para que entendamos la grandeza de lo que Él vino a hacer adentro de nosotros, que sí llegará el momento en que se manifieste. Cuando nosotros nos levantemos en gloria, cuando este cuerpo sea resucitado, entonces va a resplandecer con el mismo resplandor del cuerpo de la gloria de Cristo. Nuestros cuerpos, nosotros no nos vamos a levantar nada más y entonces ya no vamos a necesitar comer, dormir, ya no vamos a cansarnos y ya no nos vamos a enfermar. Ese no es el punto para el creyente. El punto para el creyente es que a Él le pertenece Cristo y Cristo le pertenece a Él.
Y entonces se va a manifestar, cuando venga la resurrección, se va a manifestar Cristo en nosotros en su luz gloriosa, en su resplandor maravilloso. ¿Y todo esto vino cuándo? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo nos convertimos? Cuando nos entregamos a Cristo y cuando fuimos unidos por Dios mismo, unidos en esa cruz con Cristo Jesús. El acto portentoso, el acto maravilloso. Cristo Jesús puede hacer milagros y puede ser que puede ser que llueva comida del cielo y será bueno y será dichoso y será maravilloso. Puede ser que llueva oro y todos ya inmediatamente somos multimillonarios, pero no va a ser como esto, como este evento. No va a ser tan grande, no va a ser tan importante, no va a ser tan maravilloso. Entonces Jesús nos responde, contesta nuestras oraciones, pero lo que quiere es que tengamos confianza. Confianza para algo mayor. Lo mayor es que Jesús viene a mi vida y viene a transformar, a hacer una revolución total en mi ser. Eso es lo que viene a hacer. La alternativa a yo no creer, la alternativa a yo ver la señal y bueno, ya recibí la señal. Gracias, Señor, por contestarme. Ahí a la próxima me comunico contigo. La alternativa o esa situación, cuando pasa esa situación, lo que hay es endurecimiento del corazón. La fe se empieza a perder. Y eso es trágico, y eso es muy malo, eso es terrible. Él es el pan que el Padre Celestial da. Él es el verdadero pan. Y este pan es eterno. De ahí en adelante ya no necesito ningún otro pan. Por eso es que Él es el único Cristo, Él es el único Mesías, Él es el único ungido, es el único que merece la honra, el único que merece la gloria, el único que merece estar ahí sentado en el trono del Padre Celestial. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan dado por Dios y da vida al mundo. Alegoría, figura, no es una forma natural, con eso ya voy cerrando, pues así inicié este estudio. Y lo vamos a seguir viendo porque no terminamos todos estos pasajes. Se va complicando más porque Jesús entonces mete su sangre. Ahora va a hablar sobre su sangre y será cada vez más complicado. Pero tenemos que entender que la alegoría, la figura no se rompe. Es decir, Jesús ya no está hablando en sentido literal, o más bien nunca empezó a hablar en sentido literal. Jesús siempre habló en sentido figurado. Él es el pan. Más adelante su sangre será entonces también en sentido figurado. No porque sea un abstracto, una imaginación, imaginativamente nosotros nos tenemos que tomar la sangre de Jesús, sino porque es un acto espiritual, es un portento de Dios, es un milagro de transformación que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, que va a revolucionar completamente todo nuestro ser. Y vamos a entender los sentidos con respecto a la sangre y demás. Espero que quede claro. Está hablando en sentido figurado. Jesús no va a empezar a hablar en sentido literal, está hablando en sentido figurado y después ya solamente va a meter su sangre. Esto lo vemos porque en la religión este es el pasaje fundamental. Si usted no está en la Eucaristía, entonces usted no tiene a Jesús. Usted no tiene a Jesús, usted no ha recibido a Cristo. Entonces tiene que estar en la Eucaristía, tiene que ser, y la Eucaristía es un sacramento religioso, entonces tiene que estar en la iglesia religiosa. Cuando no es tomado de esa manera, es una figura que nos da Cristo, que sí hay que cumplirla porque es una ordenanza, pero si le cambiamos el sentido, le estamos cambiando el sentido a Jesús y le estamos dando propiedad de salvación a otras cosas que no tienen que ver con Cristo Jesús. Y vale la pena que vayamos ya dejando bien eso en claro. ¿Tengo que dejar de pecar para obtener la salvación? No, no tiene que dejar de pecar para obtener la salvación, pero si viene a Cristo y si Cristo está en su vida, ¿por qué va a seguir pecando? ¿Por qué va a seguir haciendo lo malo? Ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Tiene entonces su vida ¿qué? Glorificar a Dios. Y así hacen en la religión, y así hacen en las religiones. Hay que tener cuidado, ponerle obstáculos a la fe, poner nuestra confianza en otras cosas. Hay que tener mucho cuidado.